capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Este es nuestro texto de meditación. Y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. La temeridad implica irreverencia, implica temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, o quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Entonces, vamos a meditar de manera breve en este texto bíblico, que es sumamente interesante, porque nos habla digamos, uno de los inmuebles más importantes que había, digamos, en el culto al Dios verdadero. Recordemos que en el culto al verdadero Dios estaba, por ejemplo, el tabernáculo. En el tabernáculo se hallaban una serie de inmuebles, ¿cierto? Estaba, por ejemplo, la mesa de los panes de la proposición, estaba digamos, el altar del incienso, donde se intercedía, donde los sacerdotes clamaban a Dios en el lugar santo. Estaban, hermano, también afuera del tabernáculo estaba, por ejemplo, el altar del sacrificio, donde se buscaba la expiación en el Antiguo Testamento. Todo esto antes de que fuese construido el templo. Y digamos que el lugar central lo encontramos naturalmente que en el lugar santísimo, donde se hallaba este inmueble que era el arca del pacto, ya que representaba, hermano, el lugar de la morada de Dios. Era allí donde Dios descendía, hermano, y donde incluso los teólogos, los exegetas, algunos pensadores judíos, sostienen que el arca en sí, el arca del tabernáculo o del templo del culto al verdadero Dios, el arca en sí era el trono de Dios. Si usted mira, no sé si alguno ha visto cómo es el arca, ¿cierto? Que están los querubines y allí hay un espacio. Entonces, se supone, hermano, que eso representaba que ese era el trono de Dios, y allí Dios se sentaría. Algunos hermanos sostienen incluso
algunos exegetas, yo no digo que sea correcto ese punto, estoy mencionando una postura, que sostienen que, hermano, el anticristo en el periodo escatológico, hermano, futuro, va a querer pisotear el arca y va a querer sentarse en esa arca, digamos que poniéndose en el lugar de Cristo, porque sería el Mesías quien legítimamente podría sentarse en ese trono que es en sí el arca. Entonces el arca sería el trono de Dios aquí en la tierra. Ahora, el arca de Dios naturalmente que tiene un valor mayor por lo que se encuentra dentro del arca, ¿ya? Amén. El arca tiene un valor por lo que está dentro del arca. Amén. Entonces, ¿qué es lo valorable que había en el arca de Dios? ¿Ya? O el arca del pacto, el arca de la alianza, que eran las tablas de la ley. ¿Ya? O sea, esa arca, hermano, tenía un valor mayor porque allí estaba la palabra. O sea, un arca sin ley de Dios, un arca sin tabla de Dios, un arca sin la ley de Dios dada a Moisés, hermano, naturalmente que tiene un valor extraordinario en lo arquitectónico, en el oro que la cubría, en la belleza, digamos, de esa obra artística dada por Dios y realizada por dos personas que Dios había capacitado, hermano, para el tiempo de Moisés, dos artesanos, pero el valor supra mayor era porque estaba la ley de Dios ahí. Amén. Qué tremendo, hermano. Entonces, un arca sin tablas perdía el valor. Entonces, esa arca tenía valor porque estaba la ley de Dios ahí, pero juntamente con la ley de Dios habían otros elementos que también Dios en su soberanía había determinado que estuviesen allí. Entonces, el otro elemento que estaba en el arca, ¿qué era? Era, hermano, una muestra del maná del cielo, ¿ya? Que hacía que los judíos se recordaran cómo Dios los había sustentado en el desierto. Amén. O sea, eso que estaba allí no era simplemente como un adorno. Oh, quiero guardar esto porque fue tan bonito ese viaje. ¿Ve que hay gente que repente va a tal lugar y dice, voy a llevarme esta piedra, voy a llevarme esta hojita, voy a llevarme esta ramita para recordar un buen momento? No, esto tenía un significado mayor, era el sustento de Dios. Amén. Por su pueblo. Amén. Qué tremendo. Y también allí se encontraba, ¿cierto?, que la vara de Aarón que había reverdecido, que representaba la elección, hermano, de Aarón como el hombre de Dios, el sumo sacerdote, el dirigente del pueblo de Dios. Pero, hermano, representaba también la elección de Dios por un pueblo. ¿Ya? Ahora, la rama que había reverdecido, esto tiene un significado pero extraordinario. Amén. Porque era una rama que no tenía raíz. O sea, si usted va a un árbol y usted corta una rama y usted saca toda la hoja, lo lógico que a la semana después esa rama, ¿cómo va a estar? Seca. Más seca de lo que ya estaba. Y a los meses va a estar más seca y eso se va a morir totalmente, porque una rama seca. Entonces el milagro radicaba en que Dios a algo muerto le daba vida. Amén. Le daba vida a algo muerto. Entonces, habla, hermano, de la elección de Dios y de cómo Dios le da vida a algo muerto. Entonces, Israel es ese pueblo. Es un pueblo, hermano, insignificante, hermano, que Dios le da vida. Entonces, todo lo que estaba en el arca tenía un significado extraordinario. O sea, lo de Dios nunca es algo, digamos, fútil, algo superficial, sino que todo lo que Dios va mostrando en la palabra tiene un gran significado. Entonces, para este entonces, hermano, el arca de Dios se encontraba en un hogar, en una casa, y resulta, hermano, digamos, en la casa de Abinadab. Y David, hermano, donde ya había establecido su capital en Jerusalén, en su reino, había determinado que esa arca ya no estuviese allá, sino que estuviese con él en la capital, hermano, del reino. Entonces, él en su humanidad, porque aquí no hubo una revelación, aquí Dios no le habló, aquí Dios no le dijo, tenéis que hacer esto, porque en otras ocasiones, como hemos visto en varios sermones que hemos predicado acerca de David, David era muy sensible a lo espiritual.
Dios le hablaba, Dios le ministraba, Dios usaba a un profeta, Dios usaba, hermano, a un vocero de él, Dios usaba, hermano, a una persona que tenía visión de Dios para que le hablara, y David era dócil. David cuando Dios le hablaba, obedecía a la voz de Dios. Amén. ¿Se acuerdan cuando veíamos que Dios derramó juicio y dice la Biblia que David vio al ángel destructor que estaban derramando juicio? O sea, David tenía un nivel de sensibilidad a lo espiritual que David podía ver más allá. Lo que el común de la gente no veía, David lo veía. ¡Qué tremendo! David no podría haber pertenecido a esta iglesia protestante histórica, porque los protestantes históricos no creen en eso. No creen en la obra sobrenatural del Espíritu, que el Espíritu muestra. Que el Espíritu te da un sueño, una visión. Una cosa tremenda, hermano. Ahora, no significa que todos los sueños sean de Dios. No significa que todas las visiones sean de Dios. Pero significa que cuando Dios quiere hablar, Dios le puede hablar a una persona por sueño, por visión, hermano, por palabra profética. Amén. Si alguien no cree eso, hermano, aunque sepa griego o hebreo, está yéndose contra la palabra, porque el Dios nuestro interviene. Esa es la gran diferencia entre digamos, el cristianismo evangélico y el deísmo, porque el deísmo, que es una filosofía, hermano, que fue muy popular, hermano, por allí, por el siglo XVII, XVIII y XIX, sostenía que Dios existía, pero Dios no intervenía en su creación. Entonces hay muchos protestantes que están muy cercanos al deísmo. Están muy cercanos porque ellos quieren, hermano, con su concepción teológica y filosófica, quieren como impedirle a Dios que Él se mueva dentro de su soberanía. Ellos sostienen, creen en la soberanía de Dios, pero a la vez le ponen ley a Dios. No, que tú no puedes hacer esto. No, que tú no puedes hacer esto otro. No, que las obras milagrosas eran para el primer siglo. No, o sea, una serie, hermano, de cuentos y falacias que son incompatibles con la palabra de Dios. Amén. Por eso que yo no me declaro hermano de la iglesia protestante histórica. Porque yo creo en la continuidad absoluta del mover del Espíritu Santo. Creo en los dones de Dios. Amén. Entonces, hermanos, David tenía esa experiencia constante con Dios. Pero resulta que en este pasaje, hermano, si analizamos, no hubo palabra profética. No hubo, hermano, un profeta de Dios que entregara una palabra. No hubo vidente de Dios. Dios no le habla por sueño ni nada. David humanamente tomó una decisión. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Qué tremendo, qué impresionante. Y obviamente que hay decisiones que son secundarias. Qué tremendo, hermano. Pienso en esto y el Espíritu de Dios estremece y ministra mi espíritu humano, hermano. Porque, por ejemplo, si yo quiero ir a comprar el pan, si tengo que ir a comprar a un supermercado, si tengo que hacer alguna cosa cotidiana, obviamente que para eso yo no necesito una revelación que Dios me muestre, no, porque es algo temporal, entonces lo tengo que hacer, pero hay otras decisiones que tienen una relación directa con mi vida espiritual y que tienen relación, mis amados, en Cristo con la obra de Dios. Y en eso yo no puedo actuar de esa manera cotidiana. No, aquí yo necesito la muestra, la revelación, hermano, la voluntad de Dios, la determinación que viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Sería ilógico que alguien comenzara a orar, Señor, yo le pido que usted me muestre si tengo que hoy día ir a comprar el pan. O sea, sería algo absurdo. Que alguien pida revelación para ir a comprar el pan. Que alguien pida revelación para ir a comprar para el almuerzo. No, porque tiene que hacer lo que es parte de lo cotidiano. Ahora, que alguien, por ejemplo, tome una decisión determinante en su vida sin consultarle a Dios es una locura. Amén. Qué tremendo, hermano. Entonces, hay decisiones que son relevantes. No es lo mismo ir a comprar a un mall que tomar la decisión de establecer un noviazgo. No es lo mismo. Son decisiones, pero son decisiones en diferentes niveles. Amén. No es lo mismo decir, voy a comprarme un par de zapatillas, me compro o no me compro un par de zapatillas, a decir, por ejemplo, ¿me cambio de iglesia o no me cambio de iglesia? No, es que eso es algo determinante.
Amén. No es lo mismo decir, por ejemplo, voy a salir hoy día con alguna persona a pasear. ¿Voy o no voy? Estoy pensando, estoy reflexionando a decir, por ejemplo, voy a hablar con una persona, con una hermana, para decirle que me quiero casar con ella. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo que una persona, hermano, reciba una honra de diácono, de líder de coro, de predicador, a, por ejemplo, que le deleguen una función en un trabajo. Eso es importante, pero lo de Dios, hermano, yo quiero que en esto nos centremos, que lo de Dios tiene una máxima relevancia. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Hay gente que no va y dice, me coloco de novio, me caso, me cambio de iglesia, voy y recibo esta honra. Y ni una consulta a Dios, nada. Entonces David, que era un hombre de Dios, aquí David no vemos en ninguna parte que Dios le haya revelado, que haya habido una revelación de Dios. O sea, fue una decisión que él tomó de algo que concernía al verdadero y único Dios. Entonces, las cosas que tienen directa relación con Dios y con mi vida espiritual, yo no las puedo tomar de manera superficial. Amén. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Porque hay decisiones que nos influyen a nosotros de manera individual, pero hay otras decisiones que influyen a la esposa, que influyen a los hijos, que influyen a los seres queridos, que influyen a una congregación. Por ejemplo, que un pastor decida tomar una decisión de cambiarse de un lugar a otro, es que no es el arriendo de su casa, es, hermano, la determinación del local de su iglesia. Entonces, no pueden tomar decisiones a la ligera porque tiene que ver con la obra de Dios. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, aquí toma una decisión David. Y vamos a ver, hermano, reflexionando en esto, que esa decisión de David finalmente igual tuvo una consecuencia. Amén. Tuvo consecuencias, hermano, que al final terminó esta gente muerta. Imagínese usted. Entonces, por eso es que no debemos de cansarnos, orar. Señor, muéstreme. Señor, hábleme. Señor, confírmeme. Señor, diríjame. Ahí vemos a Gedeón. Ya siento tu voluntad que suceda esto. Señor, y mire, perdóneme, pero siento su voluntad que suceda, pero lo inverso. Oye, pero qué tremendo. ¿Sabe por qué? Algunos dicen, no, que era incrédulo. ¿Qué incrédulo, hermano? Eso no es incrédulo. Tiene que ver que Gedeón quería tener la seguridad que Dios estaba con la decisión que él quería tomar. Amén. Amén. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Entonces David toma la decisión. Uno podría especular, suponer que también él con algún grado también como de orgullo o de altivez quiso trasladar el arca a donde estaba él. Puede ser, a lo mejor no, a lo mejor su deseo era que el arca estuviese cerca de, digamos, de la capital donde él estaba, porque él quería brindarle mayor protección. Pueden haber diversas conjeturas en cuanto a esto. Lo que sí tenemos claro que Dios, hermano, no le habló. Dios no le habló en cuanto a esto. Amén. Pero él lo hace. Oiga, ¿y esto humanamente, esto era algo malo? No era algo malo. El tema es que nosotros tenemos que tomar decisiones en cuanto a lo mayor, a lo espiritual, a lo de Dios. No pensando simplemente si es bueno o si es malo. No, si es voluntad de Dios o si no es voluntad de Dios. Amén. Bendito sea Gloria a Dios. Dios. Entonces, toman el arca, y yo no me voy a detener en el punto que habitualmente se predica acerca del carro nuevo. Ese punto lo vamos a dejar para otro momento. Pero sí quiero que pensemos en, mire, todo lo que sucedió. Hoy va con un grupo de gente tremenda, hermano, y David, hermano, se dirigió a Balá de Judá, hermano, con todo el pueblo que iba con él. Hermano, para trasladar el arca de Dios, ¿dónde? Hermano, probablemente allá a la capital de Jerusalén. O más bien dicho, a la capital de Jerusalén. Amén. Oye, un montón de gente, mire, un montón de gente apoyando la decisión de David. Amén. Aquí no se halla que nadie le dijera, disculpe, rey, esto se lo mostró Dios.
esta decisión tan radical fue confirmada por Dios? No. O sea, todo el montón apoyando. Porque ¿sabe qué? La mayoría de la gente apoya, ¿no? Pero hay poca gente que reflexione. Hay poca gente que busca a Dios y que con todo el respeto, hermano, con búsqueda de Dios, que le diga al líder, disculpe, ¿le puedo hacer una cosa? Con todo el respeto, pero ¿sabe qué? Yo quería consultar, esto Dios se lo mostró. Gloria a Dios. Alábalo. Amén. Algunos dicen, hermano Richard, mejor no le digo nada. Capaz que le diga algo y quizás que me diga. Pero no, ¿sabe qué? Aquí vemos que todo el populacho, toda la congregación apoya. Amén. Apoya una decisión que no sabemos si David tuvo una confirmación de eso. Pero resulta, hermano, que ellos van, hermano, los hijos de Abinadab, y va Usa, y va Ayo, y ahí van ellos apoyando ese traslado. Y mire, meditemos en la escena. Y David y toda la casa de Israel danzaban. ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¿Sabe que yo meditaba en esta palabra y cada vez que la leo yo digo, increíble? O sea, cualquiera que hubiese estado visualizando esta escena, que la hubiese estado presenciando, hubiera quedado con la boca abierta. Hubiera dicho, hasta ese momento, Dios está aquí. Amén. Dios está confirmando esto. ¿Por qué? Porque la gente danza. Yo le pedía esta palabra de un día, Señor, y el Señor me daba esta palabra. Cualquiera hubiese dicho, no, aquí Dios está confirmando, porque aquí se está danzando. Porque aquí hay instrumentos, porque aquí hay arpas, porque aquí hay salterio, porque aquí hay pandero, porque aquí hay flauta, porque aquí hay címbalo, porque aquí hay cántico. Ah, no, Dios está aquí. Yo estoy seguro que Dios está aquí, porque hay una música, pero tremenda. Yo creo que más de alguien dijo, no, esto me confirma. Esto me confirma que esto es de Dios porque hay multitud. Esto me confirma que esto es de Dios porque hay harta alabanza. Esto me confirma que esto es de Dios porque están danzando. Imagínate, multitudes, grandes multitudes. Imagínate, no había nada, una guitarra sola, no había muchos instrumentos y gente entre medio danzando ahí. Entonces cualquiera hubiera dicho, aquí esto muestra de que Dios está confirmando esto. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué le parece el culto, hermano? Tremendo, hermano. Impresionante. ¿Por qué impresionante? Usted hubiera visto cuánto habían en el culto de mi iglesia. Habían 800. ¡Oh! En mi iglesia había 1200. Y el otro que no quiere quedar menos, sí. Pero ¿sabes qué? En la mía habían 800 por culto. Porque son 3 cultos, entonces son 2400. O sea, usted concluye que Dios está allí respaldando. Porque allí hay miles. Sí, bueno. O sea, ese criterio es totalmente erróneo. Amén. O sea, si los testigos de Jehová juntan a 1000 o 10.000 en un evento, o sea, porque son actos, son de Dios, es absurdo. O sea, el número jamás va a representar que Dios está allí o no está allí. Amén. Hermano, ¿y cómo es todo el culto? Impresionante. ¿Sabe qué? Un mover de la alabanza, hasta danzaron los niños. Entonces son los niños, la gente Dios. Ya es de Dios. No, y no te cuento nada, ese hermano, usted diga, ese hermano, ¿cuál es? ¿Cuál es ese que nunca dice el hebreo? Sí, ese hasta danzó. Pero ¿sabe qué? Había multitudes, había danza, había cántico, pero Dios no estaba respaldando esa acción. Amén. Yo no sé, hermano, si hay algún quebrantamiento, si hay algún temor de Dios, si hay algún impacto, es decir, qué tremendo, cómo hermano, cómo había todo eso, y Dios no estaba confirmando la acción que se iba a realizar allí. Meditemos. Amén.
Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Oye, esto sí que era un coro, pero netamente, hermano, pete, si pudiéramos decir en este lenguaje popular. Miren cómo dice la NTV en este versículo 5. Dice la Escritura: David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. O sea, era una fiesta, digamos. Una fiesta en el sentido, hermano, del jolgorio, de la alegría, de los cánticos. Oye, hay gente que si en la iglesia nadie danzó, hay gente que dice, estuvo fome el culto. O sea, aunque se haya predicado la media palabra, si no hubo danza, estuvo fome. ¿Cómo? O sea, esas valoraciones, hermano, nacen de gente que realmente no entiende la palabra. Amén. Entonces, hermano, aquí había un mover, pero humanamente tremendo. Pero luego el texto, hermano, por eso la palabra me impacta, porque la palabra no idealiza. ¿Se acuerdan cómo es la palabra? Porque si esto hubiese sido escrito por voluntad de hombres, se omite la muerte de las personas, se omite todo, se hubiese contado esa fiesta tremenda. Amén. Pero no, la palabra, hermano, habla, hermano, tal cual suceden las cosas, cual tal sucedieron. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el arca de Jehová, oh, qué tremendo, y el furor de Jehová se encendió, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bendito sea Dios. Y sabe que, hermano, la primera vez que yo leí este pasaje bíblico, no la primera vez, cientos de veces, años, yo leía esta palabra y yo decía, pero ¿cuál habrá sido el problema? Porque yo, humanamente, yo decía, pero ¿por qué Dios lo mató? Simplemente por haber querido hacer algo bueno, que afirmar. Por ejemplo, está este púlpito, aquí se ministra la palabra. Si de repente esto se va, por ejemplo, a ladear, a caer, si viene un hermano y lo quiere afirmar, yo no me voy a enojar con el hermano, yo lo voy a felicitar porque bueno, el hermano tuvo reflejo, fue proactivo, afirmó que bueno, hermano, lo felicito. Amén. Pero aquí yo vi la palabra y decía, pero ¿por qué Dios lo mató? ¿Por qué Dios lo mató? Amén. Bendito sea Dios. Y estuve mucho tiempo, hermano, estudiando, leyendo, orando. Y como son las cosas del Espíritu de Dios, hermano, un día de la nada el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios existe. Él es el que dio la Biblia. Amén. Amén. Él es el maestro de maestros aquí hoy en la tierra. Jesús fue el maestro aquí en la tierra en su ministerio. Pero hoy el que nos enseña la palabra es el Espíritu Santo, que representa, hermano, que es el vicario del Hijo de Dios. El Espíritu Santo comenzó a ministrar esta palabra. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Recordemos, hermano, cuando los filisteos se robaron el arca. ¿Se acuerdan, no? Amén. Se la robaron y resulta, hermano, que pusieron el arca en sus territorios y el arca de Dios, hermano, pero, hermano, derramó de su poder, hermano, y destruyó a los ídolos paganos. Amén. El arca de Dios, porque el arca de Dios, al arca de Dios la protegía Dios. Amén. Al arca de Dios la guardaba Dios. O sea, Dios defendía su arca. Dios cuidaba su arca. Dios, hermano, cercaba su arca. Dios mantenía su arca en victoria, estuviese con los judíos o estuviese, hermano, en territorio pagano. ¿Qué es lo que pasó, hermano, cuando los filisteos tuvieron el arca en su territorio? ¿Qué es lo que hizo Dios? Le mandó tumores, le mandó juicio, se comenzaron a enfermar, hermano, una cosa pero tremenda, hermano. Llegó un momento que ellos dijeron, o sea, aquí, miren, los filisteos eran paganos, pero tenían sabios, y los sabios le dijeron, no, esto hay que devolverlo lo antes posible.
Amén. El Dios de ellos está derramando esa ira sobre nosotros. Devolvámosla. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Pusieron el arca, hermano, y la trasladaron, y se da cuenta que esos animales llegaron donde tenían que llegar. ¿Se da cuenta, no? Dios guió ese lugar. O sea, Dios guió esa acción. Entonces, en este caso, hermano, Usa se metió en un territorio que no le correspondía. Él quiso proteger lo de Dios en su humanidad. Amén. Él quiso sostener el arca que Dios sostenía, que Dios protegía. Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de Usa? Querer sostener lo de Dios cuando Dios es el que sostiene al arca y el que sostiene a Israel. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que se detiene en el carro nuevo, y eso tiene una enseñanza profunda, tremenda, pero el significado mayor es que, hermano, Usa fue castigado, hermano, por haber querido sostener él lo de Dios. Amén. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. O sea, él, si meditamos, si reflexionamos, él dijo, chuta, aquí tengo que afirmarlo, porque ojo, el texto dice que el arca dice como que se tambaleaba, dice el texto, dice cuando llegaron a la era de Nacón, Usa tendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, es decir, como que hacían así. Entonces, ni siquiera, hermano, el arca literalmente se estaba cayendo, no, sino que él vio y visionó a que el arca se va a llegar a caer. Entonces, antes que se caiga, ni siquiera el arca estaba así cayéndose, sino que él dijo, ya estos van tropezando, entonces en cualquier momento se van a caer. Entonces, lo mejor es que yo me anticipe y yo la firme. Qué tremendo, hermano. Amén. Bendito Gloria a sea Dios. Dios. Entonces, hermano, esto fue un ataque, hermano, en alguna medida, una insolencia. El texto masorético dice una irreverencia frente a ¿qué? Frente a la soberanía de Dios. Amén. O sea, la soberanía de Dios implica que Dios controla todo, Amén. Gloria a Dios. Entonces, la irreverencia de Usa es la irreverencia de muchos de nosotros, que realmente nosotros queremos sostenerlo de Dios como que creemos, no, si yo no la firmo, si yo no estoy allí, esto se va a derribar. No, lo que es de Dios no se va a derribar si Dios lo quiere mantener en pie. Mire, si Dios hubiese querido que esa arca se hubiera caído. Amén. ¿Se dan cuenta, no? Pero, aunque esos bueyes se hubiesen caído, si Dios no quería que el arca se cayera, esa arca, hermano, se iba a mantener allí en la carreta, sí o sí. Amén. Entonces, hay cosas, hermano, está en la aplicación, hay cosas en nuestra propia vida que nosotros creemos que para que eso se mantenga en pie, sostenido, eso depende de mí. No, eso no depende de mí. Amén. Eso no depende de usted. Hay cosas que están en su vida íntima, en su hogar, en su iglesia, que usted tal vez puede pensar como que usted no va a sostener eso. No, usted tiene que aprender a tener la fe que lo que es de Dios, Dios lo sostiene. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Bendito Dios. Entonces aquí a Usa, como a muchos de nosotros, nos faltó la fe. Nos faltaba la fe porque de repente pensamos que eso depende de uno. Entonces si uno no hace algo, eso se va a caer. No, si eso es de Dios, no se puede caer. Amén. Porque el dueño del universo es el que lo va a mantener. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Entonces el acto de Usa fue una irreverencia tremenda. Tal vez para muchos, mire, si Dios no derrama ese juicio, para muchos hubiese sido, pero Usa hubiese sido un héroe. Hubiese pasado a la historia como un héroe. Pero para Dios, hermano, había sido una irreverencia. Amén. Entonces, en nuestra vida práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar, hermano, de vivir el señorío de Cristo. Amén. Señor, usted es el Señor, usted es el Dios de la gloria. Dios. Entonces, Señor, Padre mío, Dios eterno, esta situación está complicada. Yo veo que este barco se está hundiendo, yo veo este problema, Señor, pero yo no tengo el poder, yo no tengo la autoridad para sostener esto. Yo no puedo, pero usted es el Señor. Padre mío, ayúdeme a confiar que usted va a sostener esto, que usted lo va a mantener, que usted lo va a dirigir, porque esto es
algo suyo, esto es una obra suya. Señor, ayúdeme a confiar en su soberanía. Amén. Alabados a Dios. Oh, bendito sea Dios. Santo su nombre, Señor. Bendito sea Dios para siempre. Bendito Dios. Entonces, hermanos, hay muchas personas que creen en la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros sostenemos la soberanía de Dios. Amén. Pero en los momentos, digamos, complejos, cuando estamos viendo que los bueyes están tropezando, Amén. tendemos como a nosotros querer ayudar en la situación, cuando lo mejor que podemos hacer es orar. Amén. Aleluya. Gloria a Bendito sea Dios. Dios. Entonces, la reflexión pasa por eso, aprender a descansar. Mire, hermano, ¿cuántas veces lo vio un arca? ¿Tantas veces? Recuerden que esa arca, ¿dónde estaba? En la casa de su padre. Entonces él vio un montón de veces el arca, muchas veces vio probablemente milagros. Recuerden que después el arca quedó en la casa, hermano, de Obed-Edom. ¿Y qué es lo que sucedió con esa casa? Dice que fue bendecida esa casa. O sea, es muy probable que en la casa, hermano, de Obed-Edom hubo, hermano, una tremenda, hubo una bendición, y en la casa de Aminadab probablemente hubo bendición. Usa junto a su hermano vieron que Dios sostenía el arca. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es el problema, hermano? El problema es cuando nosotros queremos sostener lo que es de Dios. Bendigamos lo de Dios, ayudemos lo de Dios, pero no pensemos que lo de Dios depende de mí. Amén. No pensemos que lo que es de Dios depende de mí. Hay gente, hermano, que de repente ha creído, no, si mi pastor muere, esta obra se derriba. Bueno, ¿de qué es esta obra? No, si cuando muere Yair, algunos pensaban que el pentecostalismo se iba a derribar, y el pentecostalismo siguió. Porque la obra no depende de una persona. Amén. La obra depende de Dios. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a pedir al Señor Amén. que nos ayude a confiar en ese nivel, en Él, a tener esa dependencia hacia Él, a tener, hermano, esa fe, creer, hermano, que Dios va a sostener lo que es de Él. Padre, queremos darle gracias por esta palabra, ha sido una tremenda bendición el recibir su palabra, el meditar en la palabra. Yo le quiero pedirle a mi Señor que su Espíritu Santo, Padre mío, ministre nuestra vida, mi Señor. Pero, mi Señor eterno, con voluntad, porque usted ya nos ministró de la palabra. Le queremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra voluntad, que ministre nuestra voluntad, para confiar que lo que es de Dios, que lo que tiene que ver con Dios, usted lo sostiene. Mi Señor, ayúdanos a ser de fe. Ayúdanos a ser, hermano, mi Dios amado, de convicciones. Ayúdanos, mi Dios amado, a ser gente que confíe que Dios, incluso cuando Padre mío, los bueyes están tropezando, que Dios va a sostener lo suyo. Señor, nosotros somos suyos. Sosténganos. Sosténganos cuando nuestra vida está, Padre mío, pasando por momentos de tribulación, cuando nuestra vida está, Padre mío, tropezando. Sosténganos, no permita que caigamos, no permita que caigamos. Ayúdenos a confiar que usted es el que sostiene lo que es suyo. Usted sostiene su obra, Padre mío. Amén. Por misericordia. Sí, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que en algún momento recibirán esta palabra, y ayúdenos a practicar esta palabra. Ayúdenos a confiar que la obra depende de Dios. Muchas gracias por esta palabra que habla nuestra vida, que nos da luz, que nos da claridad, gracias, que nos permite, Padre mío, tener una mayor visión, Padre mío. Gracias porque esta palabra unge nuestros ojos. Amén. Para poder ver con mayor claridad, para poder entender sus planes, amén, sus propósitos, Padre mío. Muchas gracias por esta su eterna palabra. Amén. Gracias por habernos dado la bendición de orar y de recibir su palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.